Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este webinar sobre la certificación PMP. Les habla Álvaro Ríos, director de Diplomata, y hoy nos vamos a concentrar en este webinar en los siguientes puntos. Vamos a conocer cuáles son los requisitos para la certificación PMP, qué experiencia se requiere, cuál es el proceso que se debe seguir, cuáles son los costos asociados de la afiliación del examen PMP, cuál es la documentación base de estudio, las modalidades para presentar el examen, las características del examen, cómo se sostiene la certificación una vez la hemos obtenido y otra serie de recomendaciones que les podemos compartir. Está programado este webinar para una hora, nos podemos extender unos 5 o 10 minutos más, va a depender de las inquietudes que ustedes tengan al respecto. Lo primero que debemos conocer es que existe un instituto, el PMI, que es la mayor organización y la líder de proyectos a nivel mundial. Lo podemos encontrar en internet como pmi.org. Ahí vamos a encontrar toda la información relevante sobre lo que es el PMI. Actualmente en el mundo existen alrededor de 1.500.000 personas certificadas como PMP. Ustedes de hecho pueden validar quién está certificado como PMP. Existe una página. Les voy a mostrar cuál es la página. Esta es la página. Se la vamos a compartir por el chat de este webinar. Si yo ubico aquí mi nombre, mi apellido, busco y va a aparecer acá que estoy certificado como PMP y PMI ACP. ¿Alguien de ustedes conoce a otra persona que esté certificada como PMP para que la busquemos? Si desean, la buscamos por acá. Pueden activar su micrófono, escribir por el chat. Como les mencionaba, alrededor de 1.500.000 personas en el mundo. En Colombia estamos hablando de alrededor de 8.000 personas certificadas como PMP, lo cual es muy poco para lo que requiere el mercado. ¿Qué es lo que hace el PMI que tiene presencia en más de 200 países? El PMI desarrolla estándares profesionales sobre gestión de proyectos. Desarrolla entonces el más conocido, la guía más conocida, que es el PMBOK, es el libro de fundamentos sobre la gestión de proyectos, el libro sobre dirección de proyectos más difundido en el mundo, pero tiene alrededor de unos 22 estándares adicionales. Por ejemplo, el estándar de oficinas de dirección de proyectos, de gestión de portafolios, de gestión de programas, guía práctica ágil, de WS, valor ganado, de construcción, de riesgos, etcétera. ¿Qué también hace el PMI? El PMI tiene una serie de programas de certificación internacional que va desde el nivel básico a niveles avanzados. El básico, como el CAPM, certificaciones intermedias como la que hoy nos convoca, la certificación PMP, profesional en dirección de proyectos. Allí también se encuentra la certificación en gestión de riesgos, en gestión de cronogramas. También tiene certificaciones sobre agilismo, sobre proyectos ágiles y las que se consideran avanzadas, que es la de gestión de programas y gestión de portafolios. Eh, Recopilando lo que hemos hablado, el PMI es el instituto, desarrolla estándares profesionales sobre gestión de proyectos y tiene unos programas de certificación a nivel internacional. Si vemos la evolución que ha tenido la certificación PMP durante los últimos 20 años, encontramos que ha tenido un crecimiento exponencial. Si miramos aquí en el 2008, por ejemplo, año en que me certifiqué, existían 318.000 personas aproximadamente certificadas en el mundo. Hoy en día existen alrededor de 1.500.000 personas. ¿Qué hace también el PMI o qué más tiene el PMI? Tiene una serie de publicaciones especializadas de capítulos sobre diversos temas. Por ejemplo, en Colombia existen 4 capítulos del PMI, el PMI capítulo Bogotá, el capítulo Caribe, que está en Costa Norte, capítulo Pacífico, que
está ubicado en la región, está en Cali, y PMI Capítulo Antioquia. ¿Por qué las empresas quieren o buscan implementar las mejores prácticas en la dirección de proyectos? Estamos hablando de proyectos tradicionales, ágiles e híbridos, alineados con el PMI. Una de las principales razones es que muchas veces en las licitaciones exigen que las empresas o piden o da puntos el hecho de que una empresa tenga sus gestiones de proyectos alineados con los estándares del PMI. Esa es una razón de bastante peso. De hecho, en muchas licitaciones exigen que el director de proyecto, que en caso tal de ganarse la licitación, el director de ese proyecto esté certificado como PMP. Pero más allá de que las empresas lo busquen para aplicar a las diferentes licitaciones, cuando los exigen, es porque los, estas guías contienen las mejores prácticas sobre gestión de proyectos. Miles de directores de proyectos en el mundo están plasmando en estas guías lo que se consideran las mejores prácticas para ejecutar los proyectos de diferentes abordajes. Cuando hablo de diferentes abordajes, es abordajes tradicionales, ágiles e híbridos. Y lo primero que se comienza a notar en estas empresas que abordan estas guías es que comienzan a utilizar una terminología que es estándar y ampliamente utilizada. Y no solamente eso va a redundar en beneficio al interior de la organización, sino también para la comunicación con sus clientes y con sus proveedores. Eso por el lado de las empresas. ¿Y por qué las personas buscan certificarse? ¿Por qué están ustedes aquí hoy en esta sesión de webinar? Lo primero es que la certificación PMP es aceptada y reconocida a nivel mundial. Si usted es certificado como PMP, esa certificación le va a valer tanto en Colombia como en Estados Unidos, como en Europa, en cualquier parte del mundo, es aceptada y reconocida mundialmente, lo que no sucede con estudios de especializaciones, con maestrías que pueden ser válidas en Colombia, pero que no son válidas en otros países y que si acaso pudieran ser válidas en otros países, tienen que entrar en un proceso de homologación que es demorado, que es costoso y que muchas veces ni siquiera se logra obtener esa homologación. Otra razón es que quien está certificado como PMP está diciendo de entrada que tiene experiencia en la gestión de proyectos, que hace parte de los requisitos para aplicar a la certificación PMP y sobre lo cual vamos a hablar más adelante. Y otra razón allí importante es que quien está certificado PMP va a tener una mayor posibilidad y unas mayores oportunidades de empleo y de remuneración. De hecho, el último la última encuesta sobre el salario a nivel mundial en temas de gestión de proyectos se llama el PMI Salary Survey. La, la edición número 13 encontró que a nivel mundial los gerentes de proyectos certificados como PMP ganan en promedio 33% más que un gerente de proyecto no certificado. Esto es en promedio en el mundo, pero en Colombia estamos hablando que se ganan en promedio 65% más, en Estados Unidos 44% más, en México 40%, en Canadá 34% y en Perú 23%. Este documento, una vez finalicemos este webinar, se los voy a compartir por el grupo de WhatsApp al que ustedes se vincularon. Y rápidamente les voy a mostrar para que aprendan a buscar dicha información. Si escriben aquí Colombia, comienzan a buscar eh, todo lo donde dice la palabra Colombia. Voy a llegar aquí rápido porque ya lo tengo ubicado. Me está diciendo que en Colombia ese incremento es del 65%. Lo voy a poner aquí un poquito más grande. En Brasil, por ejemplo, es del 56%. En Estados Unidos el 44%, lo que les acabo de decir. Este documento entonces, que es muy reciente, se les vamos a hacer llegar a través a través del grupo de WhatsApp. Y si miramos, como les mencionaba ahora, en las licitaciones, en muchas licitaciones que tienen que ver con proyectos,
el ser una persona certificada como PMP asigna puntos al momento de evaluar una licitación. En este caso, esta es una licitación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en Colombia, en el cual el gerente de proyecto debía ser certificado como PMP. Y si no estaba certificado, pues iba a ser descalificado. Esto en cuanto a las licitaciones. Si miramos ofertas de empleo, esta es una oferta de empleo un poco antigua, pero la trajimos acá porque nos llamó la atención que están pidiendo la profesión que están buscando para la gerencia de proyectos, pero aquí de manera en mayúscula están diciendo indispensable tener certificación PMP. Aquí le mostramos otra, en el cual están buscando un gerente de interventoría y están detallando las diferentes profesiones que pueden aplicar esta oferta de empleo, pero resaltamos aquí donde dice debe acreditar posgrado como mínimo a nivel de especialización en gerencia o administración o gestión de proyectos o certificación del PMI donde conste que el profesional está acreditado como Project Management Professional. En esta oferta de empleo están homologando una especialización en proyectos con una certificación PMP. En muchas otras vamos a encontrar que inclusive solicitan que esa persona que aplique tenga especialización en gerencia de proyectos, pero adicional a ello esté certificado como PMP. Vamos a ver ahora cuáles son los requisitos para aplicar a esta certificación. Existen dos caminos. Una es que la persona tenga título profesional. El 99% de las personas, o tal vez más, que aplican a la certificación PMP, se van por el camino de la izquierda, que son personas que tienen título universitario equivalente. Entonces, debe tener, en este caso, título universitario, debe tener experiencia en proyectos, debe tener educación adicional en proyectos y presentar un examen, el cual lo deben ganar. Entonces, título universitario, ok. La experiencia en proyectos se debe demostrar que se tiene como mínimo 36 meses de experiencia en proyectos, dentro de los cuales al menos 4.500 horas liderando proyectos, y todo durante los últimos 8 años. Vamos a resumir. Mínimo 3 años de experiencia en proyectos, dentro de los cuales al menos 26 meses liderando proyectos, todo durante los últimos 8 años. Este liderazgo en proyectos no tiene que ser como cargo, es decir, no tenemos que haber tenido o tener en este momento el cargo de director de proyectos, jefe de proyectos, no, sino que en la práctica, si estemos liderando proyectos, puede ser como rol. Puede una persona ser analista como cargo, pero si en la práctica está liderando proyectos, está logrando resultados por intermedio de otras personas a través de los proyectos, allí se materializa ese liderazgo. Y todo durante los últimos 8 años. Por ejemplo, una persona hace 8 años trabajó un año en proyectos, luego dejó de trabajar en proyectos un año, luego volvió a trabajar en proyectos otro año. Esos años que trabaja en proyectos van sumando acá durante los últimos 8 años. Esto hay que demostrarlo en un formulario que en la diapositiva siguiente les voy a mostrar. Entonces, se debe demostrar que se tiene esta experiencia en proyectos. Adicional a ello, se tiene que demostrar que se tiene educación adicional en proyectos. Aquí lo que dice el PMI es que esa educación debe ser mínima de 35 horas, lo cual no es complejo. Y allí es donde surgen empresas como Diplomata que les ayudan a las personas a cumplir esta educación adicional en proyectos y los preparan para presentar el examen de certificación PMP. Y por último, presentar el examen. Existe otro camino para personas que no tienen título universitario. Nosotros en el mercado llevamos alrededor de unos 12 años y en estos 12 años solamente unas 4 personas han optado por este camino. Eran personas que de hecho casualmente todas pertenecían al sector petrolero,
pero por alguna razón no habían tenido la posibilidad de estudiar, pero sabían mucho de proyectos y se fueron por este camino. En este caso, se les va a exigir más experiencia en proyectos, que demuestren más experiencia, mínimo 60 meses de experiencia en proyectos, dentro de los cuales al menos 7.500 horas liderando proyectos y todo en los últimos 8 años. También tener educación adicional en proyectos, un curso, un diplomado en gestión de proyectos y presentar el examen. Si tienen alguna duda, por favor, pueden alzar la mano, pueden escribir por el chat, pueden activar su micrófono. ¿Cuáles son los pasos para obtener la certificación PMP? Ya hablamos de la experiencia. Ahora, ¿cuáles son los pasos para aplicar a la certificación? El primer paso, esta es una recomendación y es que creen su usuario ante el PMI, hacerse usuarios del PMI. Eso no tiene ningún costo. Ustedes pueden llegar ahora, después de esta sesión, van a www.pmi.org y se inscriben como usuarios. No les va a cobrar nada, les va a pedir unos datos adicionales y les va a estar informando eventos del PMI e información básica, pero no van a tener derecho a los beneficios que se tiene como miembro. Ya, si desean ser miembros del PMI, ello va a tener un costo de $129 por un año. Ser miembro del PMI va a traer unas ventajas. ¿Qué ventajas? Todos los estándares del PMI, que les mencioné que son alrededor de 22 diferentes estándares en gestión de proyectos o alrededor de la gestión de proyectos, lo pueden bajar en formato PDF. Otro beneficio es que el examen va a valer menos, va a valer $405, contrario al examen que vale $555 para una persona que no sea miembro del PMI. Entonces, ya comenzamos a ver ventajas por acá. Si sumamos una persona que sea afiliado al PMI, $129, más el valor del examen PMP, $405, eso nos da $534, que es inferior a el solo examen que vale $555 para una persona que no sea miembro. ¿Qué otras ventajas tiene ser miembro del PMI? Adicional a, pues, a bajar los estándares, a recibir información actualizada, a participar en webinars de manera permanente. Otra de las ventajas es que si presenta el examen PMP y por alguna razón lo pierde, repetir el examen les va a valer, siendo miembro, $275 y si no son miembros, $375. Entonces, recomendación para presentar el examen PMP, hacerse miembros del PMI. Les mencioné que la afiliación es de un año. También cuando las personas aplican a la certificación PMP, tienen un año para presentar el examen y pueden hacer hasta 3 intentos para ganar el examen. La mayoría de personas ganan el examen en el primer intento, para eso se preparan. Pero si no lo ganan en ese primer intento, pueden presentar un segundo intento, luego un tercer intento. Aquí lo importante es que sea dentro de un año, una vez envíe el formulario de aplicación. Luego, ¿qué sigue después de hacerse miembro del PMI? Diligenciar el formulario de cualificación. El formulario de cualificación, aquí les voy a mostrar un formulario que lo tenemos en Excel, en realidad es directamente en la página del PMI, donde se diligencia. Esto lo tenemos para nuestros alumnos porque es más fácil que ellos plasmen la información en este formulario, que se la revisemos antes de aplicar para que no tengan ningún inconveniente al momento de la aplicación al examen PMP, de decir, bueno, ya quiero presentar el examen. Entonces, en este formulario de aplicación, ¿qué es lo que se debe diligenciar? El cumplimiento de los requisitos. ¿De cuáles requisitos? De los que acabamos de hablar, que se cumple con educación, con una experiencia en proyectos y con una educación adicional en proyectos. Entonces, en el componente de educación,
hay que indicar cuál es el nivel más alto de educación. Y van a dar estas opciones. Y el país de la institución donde estudió, el nombre de la institución, el año en que inició estudios y cuándo finalizó, y el área de estudio. Y en educación adicional en proyectos, que es la de acá, van a decir en dónde realizaron o en dónde tomaron ese curso, esa especialización, ese diplomado. En este caso, pues estamos colocando diplomata, curso preparatorio PMP de 48 horas y cuándo inició y cuándo finalizó. Eso con respecto a la educación y a la educación adicional en proyectos. Con respecto a la experiencia, se requiere un poco de más detalle. En este caso, entonces, deben comenzar a plasmar en qué proyectos participaron o están participando. Voy a hacerlo aquí de manera rápida. Por ejemplo, tengo un único proyecto. Hay personas que con un único proyecto cumplen requisitos. Entonces, si la persona trabajó en un proyecto, estos son, voy a colocar aquí meses, durante el 2022, 2023 y todo el 2024, ya tiene el requisito mínimo de tiempo que es 36 meses. Y si al mismo tiempo fue líder de ese proyecto, ya con ese único proyecto cumple requisito. ¿Cuál es la recomendación aquí? Entre menos proyectos reporte, mucho mejor. Si con un único proyecto cumple requisitos, déjelo así, porque ustedes aquí no están aplicando para un empleo, están aplicando para cumplir con un requisito. Y una vez lo cumpla, déjelo allí. Hay personas que tienen mucha experiencia, pero no es necesario que coloquen toda la experiencia acá. Como en este caso, un único proyecto es más que suficiente si le ayuda a cumplir requisitos. Hay personas que no han trabajado en proyectos tan largos. Hemos tenido, de hecho, alumnos que les han tocado reportar hasta 20, 25 proyectos para cumplir requisitos, porque trabajaron en proyectos que eran muy cortos y allí no hay ningún problema. En este caso, digamos, si con el proyecto número uno no se cumplía requisitos, voy a asumir, por ejemplo, que en el año 2022 solamente trabajó 6 meses en este proyecto, en el proyecto número uno, aquí todavía no ha cumplido requisito, entonces va a buscar que otro proyecto le ayude a cumplir ese requisito. En este caso, y como ejemplo, el proyecto 2, en el cual trabajó 6 meses, en el año 2019 le ayuda a cumplir el requisito. Esto de manera general, pero hay que ir proyecto por proyecto a plasmar información adicional. Vamos al proyecto número uno, este de acá, y que tienen que complementar. Primero, el mes en que inició trabajos en el proyecto, el año en que inició trabajos, el mes en que finalizó los trabajos en ese proyecto y el año en que finalizó, o también se puede indicar si el proyecto está en proceso. El nombre de la organización, el cargo durante ese proyecto, el área a la cual pertenecía durante el proyecto, la industria o el foco primario de la organización, qué abordaje, qué metodología se utilizó en ese proyecto o se está utilizando. Si es si fue a través de un abordaje tradicional, que también se conoce como cascada, o fue ágil, o fue una metodología híbrida. También el tamaño del proyecto. Y aquí el PMI en el formulario da unas opciones si el tamaño del proyecto fue de 1 a 4 personas, o de 5 a 9, o de 10 a 14, o de 15 a 19, o más de 20 personas, o si la información de ese proyecto es clasificada, es confidencial. Lo mismo el presupuesto del proyecto. Aquí también el PMI va a dar la posibilidad de marcar unas opciones. Si el proyecto fue hasta $1.000.000, o de 1 millón a 5 millones de dólares, o de 5 a 10, o de 10 a 25, o más de 25 millones, o si el presupuesto de ese proyecto se tiene que tratar de manera confidencial. Adicional a ello, se debe describir cuál fue su rol en ese proyecto y el detalle de lo que realizó. Entonces, en este caso,
debe ser, se recomienda que sea en inglés esta descripción y debe ser entre 200 y 500 palabras. Si tiene 195 palabras, no le acepta el formulario. Tiene que ser entre 200 y 500 palabras. En este caso, aquí hay un contador de palabras. Esta redacción que tenemos acá da 386 palabras. Y así lo van a tener que hacer proyecto por proyecto. Proyecto uno y en este caso el proyecto 2. Quiero validar con ustedes. ¿Está claro hasta acá? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Por favor, pueden activar el micrófono o escribir por el chat si tienen alguna inquietud. Sí, aquí me preguntan que si el proyecto tuvo un presupuesto menor a $1 millón, igual aplica así. De hecho, si vemos aquí el rango, nos va a decir hasta $1 millón. Pues es decir, como desde cero hasta $1 millón. Entonces, ahí estaría la opción. Algo importante, el PMI no discrimina tipo de proyecto, ni duración, ni, ni en qué abordaje ni qué abordaje se utilizó para ejecutarse, ni el presupuesto, no, sino que haya sido un proyecto. ¿Qué es un proyecto? Un esfuerzo temporal que entrega un producto, servicio o resultado único. Esa es la definición actual de proyecto. Y si lo que hemos hecho es trabajado en esos esfuerzos temporales, hemos estado trabajando en proyectos, esfuerzos temporales que entregan un producto, servicio o resultado único. Inclusive, no necesariamente tienen que ser proyectos hacia afuera, hacia clientes externos. Muchas personas cumplen requisitos trabajando para proyectos internos de mejoramiento en la organización. Por ejemplo, estructurar una área, mejorar un proceso, implementar un sistema, una metodología interna para, para un proceso. Eso también es proyecto. Puede que la empresa no lo haya ni siquiera llamado proyecto, pero si es un esfuerzo temporal y entrega un producto, servicio, resultado único, ahí aplica y puede ayudarnos a cumplir requisitos. Voy a mirar qué otras... Sí, aquí me pregunta que si la dirección de proyectos de investigación, claro que sí. Lo que no cuenta son estudios o proyectos que sirvan para grado, para cumplir, por ejemplo, el grado en una especialización, en una maestría o de hecho en una misma carrera. Está prohibido, pues digamos el PMI no los acepta. De resto, cualquier tipo de proyecto, el PMI allí lo va a aceptar. Entonces, allí, Wilber, no hay ningún problema con un proyecto de investigación. Me están preguntando que si una persona, Juan Esteban, que nunca ha sido líder en un proyecto, no tiene ninguna experiencia, puede llegar al examen. Juan Esteban, no, no puede llegar a este examen, pero puede aplicar a una certificación que la mencioné al inicio, que se llama CAPM. Es para personas, la certificación CAPM es para personas que le faltan millas, pues en este caso, por ejemplo, liderazgo, o le falta tiempo en proyectos, pero son personas que quieren demostrar, primero que todo, quieren conocer las mejores prácticas en gestión de proyectos y a través de una certificación demostrar que van por el camino, eh, digamos, de estas certificaciones, el camino de profesionalización como gerente de proyecto. Entonces yo le recomendaría allí es igual estudiar y certificarse como CAPM, que es una certificación que de hecho es menos onerosa y que es menos exigente que la certificación PMP, pero que lo comienza a enrutar y lo que puede hacer más adelante es, una vez cumpla requisito, los requisitos, ya puede aplicar a la certificación PMP. Igual, cada caso que ustedes tengan particular, no duden en contactarnos, si quieren nos contactan ya mañana para mirar cada caso particular y mirar si aplican o no para la certificación PMP o
como en este caso que acabamos de hablar, no aplica para la certificación PMP porque no cumple esos requisitos de experiencia o de liderazgo, pero sí puede aplicar para otra certificación que lo encamine. Igual, muchas veces nos hemos reunido con personas que tienen dudas y lo que en el camino, pues en realidad se detecta que sí han tenido roles de liderazgo, solo que de manera no tan explícita en la organización. ¿Cómo se materializa el liderazgo? Es logrando resultados a través de otras personas. Ahí se materializa. Y esas otras personas pueden ser de mi empresa o pueden ser de mi empresa, de una empresa proveedora que está desarrollando un servicio para la mía o con el cliente o la coordinación de todos esos recursos. Pero el hecho de que usted esté coordinando al menos a una persona allí, allí va comenzando a haber un liderazgo. Entonces, habría que mirar para estas personas que tienen dudas el caso específico para mirar si cumplió o no o para recomendarle otro camino. Me preguntan aquí si los proyectos en los que he participado no tienen un rol de gerente, sino, por ejemplo, sí, aquí en realidad el cargo como cargo no importa, Carlos Andrés. No importa el cargo, lo que importa fue el rol que desempeñó. Y ese rol es el que se plasma en estos formularios. Lo que pasa es que si la persona es auditada, que es el siguiente paso para el que voy, sí debe demostrarlo. Pues más que demostrarlo, alguien debe avalar que eso sí fue cierto. Pero es un proceso muy sencillo. Ahorita lo vamos a aclarar. Pregunta Nicolás. Por ejemplo, tengo la experiencia en ciertos proyectos en los que trabajé antes de graduarme de la carrera, pero ya estoy graduado. Opto por la opción de los 36 meses. Nicolás, sí, aquí la experiencia no está ligada a que haya sido después del título profesional. No, puede ser inclusive antes de obtener el título profesional. Entonces, si usted tiene experiencia antes del título profesional y luego se hizo profesional, pues allí no hay ningún problema. Aplica sin ningún problema. Bueno, entonces volvamos aquí a la presentación y se diligencia el formulario. Ese formulario, en el caso de diplomata, se lo revisamos a los alumnos, le damos recomendaciones para que no vayan a tener dificultades en la aplicación. Luego, el alumno, ¿qué es lo que hace? Entra a su cuenta ante el PMI, copia, pega y lo envía. El PMI se va a tardar hasta 5 días para darle respuesta. ¿Y esa respuesta cuál puede ser? Le puedo decir, señor, señora, usted va a ser auditado. Ser auditado es un tema aleatorio. Entre el 15 y el 20% de las personas que aplican a esta certificación son auditados. Como les mencioné, es un tema de suerte. Pero ser auditado en realidad no es tan, sustentar esos requisitos no es tan complicado. ¿Por qué? Porque ¿cómo sustentamos que tenemos título universitario? Con el diploma. Saca una fotocopia del diploma, no hay que traducirlo, no hay que apostillarlo, ya con eso demostramos que tenemos título universitario. Educación adicional en proyectos, también con el diploma de la institución donde ustedes hicieron el curso, un diploma de especialización, maestría, un curso preparatorio para la certificación PMP, cualquiera de ellos le va a servir. Y bueno, y la experiencia, ¿cómo demuestro que yo sí tengo esta experiencia? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al usted diligenciar el formulario con el nombre del proyecto y con los campos que acabamos de mirar, luego el PMI le va a devolver esa información y le va a decir, bueno, dígame qué persona puede avalar que esto sí es cierto. ¿Esa persona quién puede ser? Alguien responsable de una oficina de proyectos, su jefe actual o un jefe de hace 5 años en el cual fue jefe de un proyecto que usted lideró. Inclusive esa persona ni siquiera tiene que estar en la empresa para la cual usted trabajó en ese momento. De hecho, muchos alumnos que hemos tenido, la empresa para la cual trabajó en ese proyecto ya desapareció. Se ve mucho en consultorías. Pero el jefe de ese entonces está en otra empresa y puede avalar que en su momento, hace 5 años, hace 7 años,
esa persona sí trabajó en ese proyecto y ese proyecto con esas características que ustedes plasmaron en el formulario. Eso todo se hace de manera virtual porque le llega el correo a esa persona contacto y esa persona contacto con un botón dice esto es cierto. Y esa persona contacto pues ya cuando usted indicó a la persona contacto pues indicó el correo, el cargo, el teléfono y ya esa persona con solo apretar el botón está diciendo eso es cierto. Entonces mire que no es un proceso tan complicado. El PMI da hasta 2 meses para demostrar todo en una auditoría lo que ustedes enviaron en el formulario. Normalmente las personas lo demuestran en una semana, normalmente, pero da hasta 2 meses. Y esto todo se hace de manera digital. Ese es un camino. Hay personas que tienen más suerte en este proceso y después de enviar el formulario, rápidamente, pues máximo 5 días, le va a decir, siga con el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Pagar el examen, recibir autorización para presentar el examen. Si fue objeto de auditoría, entonces debe cumplir con lo que les acabo de decir y una vez cumpla con ello, demuestre que tiene educación, título universitario, educación adicional en proyectos y que esos proyectos que informó sí trabajó en ellos y con el rol que mencionó ahí, recuerde, el rol, no necesariamente el cargo, ya continúa con el proceso. ¿Sí? Allí no, por eso les mencionaba, entre menos proyectos incluyamos allí, mejor, porque en caso de ser, y que nos ayuden a cumplir el requisito, porque en caso de ser auditados es mucho más sencillo tener menos proyectos y sobre todo si trabaja en diferentes empresas, en diferentes proyectos, con diferentes jefes. Inclusive, ¿quién más puede avalar que yo trabaje en ese proyecto? Un cliente o un patrocinador de ese proyecto. Sí, el PMI da diferentes alternativas para que avalen que yo, alguien avale que yo sí trabajé en ese proyecto con ese rol y que ese proyecto tenía unas características. Entonces, una vez se cumple con todo ello, va a recibir información autorización del PMI para presentar el examen, se paga el examen se paga en línea, les voy a repasar los valores, si es miembro del PMI va a valer $405 o si no desean ser miembros del PMI, $555. Sin embargo, recomendamos que sean miembros del PMI. Entonces pagan y luego, ¿qué sigue? Ustedes van a elegir el día y la hora para presentar el examen. Este examen se puede presentar cuando ustedes quieran. Por eso muy pocas personas pierden este examen. Porque ¿cuándo van a presentar ustedes este examen? Cuando se sientan lo suficientemente preparadas para afrontarlo. Y cuando consideramos nosotros que las personas están lo suficientemente preparadas, cuando en nuestros simuladores llegan a resultados superiores al 85%. Ahí es donde le decimos a los alumnos ustedes tienen una altísima probabilidad de presentar el examen y pasarlo en el primer intento. Y si no lo pasan, le devolvemos el valor que pagaron por el curso, que hace parte de nuestra garantía. Entonces, ustedes escogen el día para presentar el examen y la modalidad, porque el examen se puede presentar, si estamos hablando de Colombia, en las principales ciudades de Colombia, en Barranquilla, estamos hablando de Bogotá y Cali. Ahí se puede presentar estos exámenes en unos centros especializados que se conocen como centros Person View. Pero si lo desean, también lo pueden presentar en la modalidad online. Esta modalidad, de hecho, da más opciones para presentar el examen, porque en estos centros, que son presenciales, los exámenes por lo general son de lunes a sábado, o por la mañana o por la tarde, pero la opción online es 24/7. Ustedes en este caso pueden presentar un examen un domingo a las 3 de la mañana, por ejemplo. Sí, entonces da muchas más posibilidades. ¿Cómo es el examen? Vamos a mirar entonces cómo es el examen. El examen está dividido de la siguiente manera. Son 180 preguntas y esas 180 preguntas
Se dividen el 50%, van a ser preguntas relacionadas con proyectos predictivos, proyectos tradicionales, y el otro 50% en proyectos con abordajes ágiles e híbridos. Pero de manera transversal hay lo que se denomina dominios. Y las preguntas son entonces, el 42% tienen que ver con aspectos de personas, el 50% de procesos y el 8% de entorno empresarial. Entonces, en este caso, si hay una pregunta predictiva, va a ser una pregunta que tenga que ver con el dominio de personas. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. De hecho, voy a aprovechar y les muestro ya para aterrizarlo. Estos dominios están contenidos en lo que se conoce como el esquema de contenido del examen. Esta información se la vamos a hacer llegar por el grupo de WhatsApp. Una vez finalicemos esta charla, se lo hacemos llegar. ¿Sí? Entonces, en estos dominios, ¿qué es lo que dice el PMI? Permítame un segundo. Dice, vea, el examen se va a basar en este documento. Le vamos a evaluar este documento. Usted como director de proyecto debe ser consciente de que el director de proyecto debe controlar o eh, tener presente unos dominios, personas, procesos, entorno empresarial con los porcentajes. Y si venimos aquí a cada dominio, nos está diciendo que en el dominio de personas hay una tarea y esta tarea tiene que ver con que el director de proyecto debe gestionar conflictos y para ello debe interpretar la fuente y la etapa del conflicto. Entonces, por ejemplo, para esto hay teoría, porque existen diferentes etapas del conflicto y que a través del contexto del conflicto, del lenguaje, pues identifica en qué etapa está y también basado en lo anterior, se debe el director del proyecto definir una estrategia para resolver un conflicto. Todo esto entonces, estos contenidos es los que se ven en estos cursos preparatorios, para que estén preparados para responder esta pregunta, pero sobre todo para que la apliquen en el día a día de proyectos. En esta otra, la tarea número 2, liderar un equipo. Tarea número 3, apoyar el desempeño en el equipo. Voy a pasar rápido por acá, porque este documento se lo vamos a enviar. Y aquí en proceso, entonces, comienzan, por ejemplo, veamos la tarea número 2, gestionar las comunicaciones, evaluar y gestionar los riesgos, comprometer a los interesados, etcétera. Y en el dominio de entorno empresarial es, voy a mirar aquí, evaluar y entregar los beneficios y el valor de los proyectos. El examen PMP lo que evalúa es esto, lo que está en ese documento, que se conoce como el esquema de contenido del examen. Y existe una documentación que es necesaria conocer o sobre la cual es necesario ahondar para tener elementos y poder responder las preguntas del examen basadas en el esquema de contenido del examen. Está esta guía, grupo de procesos, guía práctica, que reemplazó al Pinbook versión 6. Está el Pinbook versión 7, está la guía práctica ágil y están otros estándares, WS, cronograma, valor ganado, etcétera. Y todo ese compendio de estándares y de información es lo que finalmente estos cursos preparatorios, eh, digamos, tienen para prepararlos para el examen PMP, que lo que hace es ayudarles a que se tenga conciencia de la existencia de estos dominios y a responder adecuadamente a cada una de sus preguntas. Esto es entonces eh, el examen PMP y de qué se trata. El examen tiene 180 preguntas y se debe responder en un máximo de 230 minutos, casi 4 horas. De esas 180 preguntas, 5 preguntas son experimentales. El PMI las utiliza porque todos los días el examen PMP es diferente. Quienes presentaron el examen PMP el día de hoy se encontraron con unas preguntas totalmente diferentes a las que se van a encontrar las personas que lo presenten mañana. Y por eso el PMI permanentemente está probando nuevas preguntas y las está lanzando. Y por eso es que nos debemos preparar para cualquier tipo de pregunta en estos exámenes.
de eso se trata una preparación para la certificación PMP, porque más allá del conocimiento que tengamos sobre los diferentes conceptos de gestión de proyectos, debemos también entender y conocer los diferentes tipos de preguntas que aparecen allí en el examen y de una manera rápida poderlas resolver. En promedio, cada pregunta se debe responder en 77 segundos. Pero ¿qué sucede? Hay preguntas, una sola pregunta nos puede tomar, hay veces 5, 6, 7 o más minutos, una sola. Pero también hay otras preguntas que la podemos responder en 15, 30 segundos. Sí, aquí es donde está el manejo de los conceptos y la práctica. Entonces, de estas 180 preguntas, 5 son experimentales y finalmente el PMI evalúa 175 preguntas. Dentro de estos 230 minutos, nos podemos tomar dos descansos de 10 minutos. A la pregunta 60 y a la pregunta 120. Nos tomamos los descansos que son opcionales y para poder continuar con el segundo bloque de preguntas. Las preguntas son de muchas categorías, de una enunciada y cuatro alternativas de respuesta, unas de opción múltiple, otras que son de arrastrar y soltar, etcétera, etcétera. Voy a mostrarles acá unas dos, tres preguntas tipo examen PMP. Esta es una pregunta clásica sobre Scrum, que es un abordaje ágil. La respuesta correcta es esta. Vamos a ver otra pregunta. Esta es la respuesta correcta, pero para responder esta pregunta vamos a tener que elaborar un diagrama de red, vamos a tener que hacer cálculos hacia adelante, hacia atrás y luego aplicar una fórmula para encontrar la holgura y para encontrar la respuesta correcta. Veamos esta última. Esta es una pregunta que tiene que ver con costos, con la técnica de gestión de valor ganado, que tiene unas fórmulas y que es una técnica bien poderosa para conocer cuál es el estado real del proyecto. De hecho, nos puede servir para luego hacer pronósticos. Gestión de valor ganado se conoce este concepto que se ve como parte de estos cursos preparatorios. Entonces, se presenta el examen, vamos a asumir que se pasó el examen. Ahora, ¿qué sigue? Hay que sostener la certificación. La certificación tiene, PMP tiene una validez de 3 años. Y el PMI, ¿qué es lo que nos dice? Usted que ya se certificó debe estar vigente, debe seguir vigente en su profesión. Y para ello debe acreditar en los siguientes 3 años al menos 60 PDUs. Un PDU es una unidad de desarrollo profesional. Cada PDU equivale a una hora. Lo que nos está diciendo el PMI, usted mínimo en los próximos 3 años debe demostrar al menos 60 horas que está vigente en la profesión. ¿Y cómo lo demostramos? Pues el camino más utilizado es a través de capacitaciones. Mínimo debemos capacitarnos eh, con 35 horas en, en temas técnicos, en temas de habilidades blandas y en temas que tienen que ver con perspicacia, con estrategia de negocio. Sí, mínimo. Hay, también nos da la posibilidad de hacerlo a través de lo que se conoce como el giving back, que son actividades que nos permiten devolverle a la sociedad lo que hemos recibido como directores de proyectos. ¿A través de qué? Del voluntariado, pero voluntariado con el PMI, no es con cualquier institución. O dictando capacitaciones, o trabajando
pues o creando artículos, metodologías, o sí, trabajo como profesional de proyectos, dirigiendo proyectos, dictando capacitaciones, etcétera. Solo que por aquí pone algunas restricciones. La mayoría de personas entonces se va por educación, porque este de Giving Back máximo puedo reportar 25 horas. Así haya sido voluntario 200 horas, máximo reporto 25. ¿Qué significa? Que siempre igual vamos a tener que estarnos capacitando para estar actualizados en estos temas, temas técnicos, temas de habilidades blandas y eh, aspectos que estén relacionados con estrategia de negocio. Al cabo de los 3 años, y si cumplimos con estos 60 PDUs, entonces vamos a renovar la certificación. No tenemos que presentar un examen. No, simplemente si ya cumplimos con los 60 PDUs y si somos miembros del PMI, lo que vamos es a pagar $60. Y si no somos miembros del PMI en ese momento, debemos pagar $150 para renovar la certificación. Eso es lo que es para sostener nuestra certificación. Quiero validar si hay alguna pregunta hasta acá, ya así de carácter técnico. Bueno, los próximos 5 minutos les voy a mostrar cómo Diplomata les puede acompañar en este proceso para la certificación PMP. Si ustedes van a la página de Diplomata, que también le vamos a enviar ahora el link, eh, van a encontrar información de nuestro curso preparatorio para la certificación PMP, con el cual tenemos como eslogan que se van a certificar 3 veces más rápido. 3 veces más rápido. ¿Por qué? Porque hemos acompañado los contenidos, nuestra metodología con otros recursos. Por ejemplo, la asistencia inteligente 24/7, para cualquier duda que tengan. Tutorías personalizadas en el momento que lo requieran, pues se coordina un espacio con los instructores. Eh, También la metodología que utilizamos se da una teoría y si los equipos se dividen, las clases se dividen en equipos de trabajo y se trabajan con proyectos simulados y en la medida que vamos avanzando, vamos desarrollando algunas actividades prácticas de esos proyectos simulados. De hecho, los proyectos simulados los proponemos nosotros, pero si ustedes desean, pueden proponer sus propios proyectos simulados. Los simuladores que son claves en estos procesos son simulaciones de exámenes realistas, de manera tal que queden muy bien preparados para la certificación. La plataforma de aprendizaje se va personalizando en la medida que vamos identificando falencias en cada uno de los temas que ustedes requieran. También acompañamos este proceso de formación con lo que denominamos ruta de gamificación, puntos y recompensas, que por acá se las puedo mostrar, en la cual hay unas actividades grupales de los grupos de estudio que son opcionales y hay unas que son individuales, pero ellas van sumando puntos. Y en la medida que van ganando puntos, van obteniendo recompensa. Eso con el fin de que vaya siendo más motivante y que vayan ustedes avanzando poco a poco a través de juegos o de retos cortos en el aprendizaje de cada uno de estos temas. Entonces, van a haber preguntas, retos, juegos de abordaje predictivo, luego de abordaje ágil y luego entonces de los diferentes abordajes. Y siguen sumando puntos a través y a lo último pues también tienen una recompensa mayor. Esto durante todo el proceso de aprendizaje. Nuestros cursos, este curso preparatorio va a comenzar el próximo 4 de marzo. Este es un curso que dura 48 horas, se dicta de 6 a 10 de la noche, martes y jueves, modalidad virtual en tiempo real. Las clases quedan grabadas para que ustedes repasen los temas o si por alguna razón no pueden asistir a una clase para que la repasen, van a quedar grabadas.
los instructores, para alguien ser instructor de diplomata mínimo debe tener 20 años de experiencia en gestión de portafolios, programas y proyectos de los diferentes abordajes predictivos, ágiles e híbridos. Mínimo 10 años de experiencia en docencia y mínimo que estén certificados como PMP y como Scrum Master por el tema del abordaje ágil. Van a tener también ustedes acceso a un libro de estudio para preparación del examen. Este es producido por Diplomata, acceso a el software de exámenes simulados que contiene más de 3.500 preguntas simuladas, de un acompañamiento personalizado, inclusive hasta 4 meses después de finalizar el curso, y también una garantía de que si presenta el examen y no lo pasa, le devolvemos el valor que pagó por el curso. Pero debe cumplir unos requisitos. ¿Cuáles? Presentar el examen máximo hasta 4 meses después de haber finalizado la última clase. Y que en nuestros simuladores, al menos 5 exámenes, eh, alcance resultados superiores al 85%, lo cual va a ser resultado lógico de su proceso de estudio. Por lo general, al mes y medio, 2 meses, ya están llegando a estos niveles, por lo general. También los vamos a acompañar para el diligenciamiento del formulario de cualificación, para definir un plan de estudio individual si lo requieren, etcétera, etcétera. Iniciamos el 4 de marzo, finalizamos el 10 de abril, de martes y jueves de 6 a 10 p.m. y tiene un costo de 2.350.000 que incluye IVA. Para quienes han asistido a este webinar, van a tener un descuento del 10%. Recuerden, iniciamos prontamente. Si tienen alguna inquietud, por favor, no duden en contactarnos. Quiero validar ya para ir terminando si tienen alguna inquietud, alguna pregunta en relación con los temas que hemos tratado. Voy a lanzar aquí una pregunta que le va a aparecer en pantalla. Si desea que le contactemos para aclarar otras inquietudes o ya para formalizar el proceso de inscripción al curso PMP que va a iniciar el 4 de marzo. Esperemos unos segundos. Voy a finalizar la votación y vamos a lanzar una última pregunta para la evaluación de este webinar. Si considera de utilidad la información suministrada en este webinar y si lo recomendarían a otras personas. Recuerden, una vez que estamos finalizando este webinar, les vamos a enviar por el chat, por el grupo de WhatsApp que se creó, información del, de la encuesta salarial del PMI y también del esquema de contenido del examen. Igual, cualquier inquietud que tengan, si quiere que ya revisemos su caso específico, su experiencia, los proyectos en que han trabajado, pues ya se coordinará a partir de mañana un espacio, puede ser telefónico, puede ser ya a través de reunión por Teams o por Zoom para validar cada tema específico. Les agradecemos hayan participado en este webinar. Esperamos vernos muy prontamente y que cuando tomen la decisión de hacer el curso preparatorio para la certificación PMP, lo hagan con nosotros. Nos vemos prontamente. Que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias por su asistencia.